Para los niños y adolescentes sonorenses, el futuro es hoy. Hoy se abre la oportunidad de participar en ambientes que potencien su creatividad, su autoestima y que les hagan vibrar en el orgullo de ser mexicanos y de saber que su presencia enriquece al mundo. El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Gabriela Mistral. Sí, hoy es el futuro de niños y jóvenes que cursan la educación básica. Hoy tenemos que abrirles la oportunidad de participar en los ambientes propios de esta época, para que vivan en ella con un fuerte compromiso hacia su desarrollo personal y el bien social. ¿Qué estudiaremos en esta sesión? Diseñaremos estrategias de uso de contenidos en Internet. Reflexionaremos en el concepto de evaluación en el enfoque integrador. Y seremos competentes para explorar las herramientas de Google. Uno de los mayores impactos que se han vivido en esta época es, sin lugar a dudas, el de Internet, que nos ha permitido crear un ciberespacio en el que se llevan a cabo interrelaciones que han modificado nuestra manera de entendernos a nosotros mismos y de producir en sociedad. Un ciberespacio al que todos podemos tener acceso y en el que se encuentran cotidianamente los estudiantes de todos los niveles educativos. Para comprender este nuevo entorno hay que participar en él. Estamos tan acostumbrados a vivir en nuestro mundo personal, lleno de sueños, imaginación, creencias, pensamientos y sentimientos, y a participar en el mundo físico en el que tienen lugar encuentros presenciales y sincrónicos, que quizá pasamos por alto que ahora tenemos la opción de participar en otro ambiente, en el que se potencian las interrelaciones y se abre un escenario que la humanidad está conformando, con todas las virtudes y desaciertos que cada uno de nosotros le imprime. ¿En qué y cómo han participado ustedes en el ciberespacio? Compartan en equipos de 3 una experiencia que hayan tenido al estar en Internet. ¿Qué sitios pueden recomendar? ¿Cuál actividad han desarrollado? ¿Qué les ha interesado más? ¿Qué normas de seguridad han aplicado? En fin, platiquen libremente sobre el tema. Muchas anécdotas debieron surgir, así como sitios de interés. Si cada uno propone un sitio en el que encuentre algo interesante, tendremos muchísimos sitios recomendados. Se cumplirá la frase de Bernard Shaw que dice: si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana, y los dos intercambiamos, tú tendrás una manzana y yo una. Pero si tienes un conocimiento y yo tengo otro, y los intercambiamos, cada quien tendrá 2. Así es que compartir conocimientos nos enriquece. De mi parte, les recomiendo ampliamente que para hacer búsquedas y encontrar un ambiente de trabajo colaborativo, gratuito y muy poderoso, diseñado para el desarrollo de Web 2 y es más, de Web 3, revisen Google, que ofrece amplias posibilidades para el trabajo colaborativo. Explórenlo y específicamente para diseñar estrategias didácticas, no dejen de visitar Cuéntame de México, del INEGI,
en el que encontrarán información indispensable para sus estrategias de geografía. Otro sitio que no deberán perderse es Space Place, lugar en el espacio, de la NASA, porque proporciona juegos, proyectos, animaciones, noticias y ofrece una gran cantidad de fotografías que les serán útiles en todas las asignaturas. Revísenlo y les encantará. Para más sugerencias, preguntemos a un experto en el uso de contenidos en Internet, el doctor Manuel Gándara, quien ha sido pionero y es ampliamente reconocido en el campo de la informática educativa. De mi parte, admiro a Manuel por su incansable dedicación para llevarnos hacia el lado humanista de la tecnología, para abrirnos nuevas expectativas respecto a cómo aplicarla para una nueva educación. Manuel, es un honor para nosotros que te encuentres aquí. Muchísimas gracias por tu presencia. Tú escribiste este libro publicado por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa llamado Estrategias de Uso de Contenidos de Utilidad Educativa Potencial. Este libro cita más de 20 estrategias didácticas para el uso de Internet en la educación y esto es muy pertinente para este diplomado. Quisiera que nos platicaras cuál fue tu propósito al escribir este libro. Antes que nada, muchas gracias, Yolanda. Es un placer estar trabajando contigo. Esta mujer es obviamente una de las creadoras del cómputo educativo en este país, así es de que es un increíble honor poder estar aquí participando con ustedes y con nuestros amigos del ILSE. Mira, este libro resultó de una iniciativa que le presentamos al ingeniero Gustavo Flores, que estaba en la Dirección de Coordinación de Proyectos Especiales del ILSE, y surgió en mucho a partir de una estadística que me tocó leer sobre el uso del cómputo educativo en Estados Unidos, en donde un porcentaje muy alto, que viene citado en el libro, escuelas que ya tenían computadora y conexión a Internet, curiosamente los maestros no estaban utilizando esta tecnología. Entonces hicieron varias hipótesis y una de ellas decía que lo que sucede es que no existen suficientes programas de cómputo educativo de corte instruccional, es decir, herramientas específicamente hechas para aprender algo, como la maravillosa balanza que tú hiciste, por ejemplo, para Enciclomedia, que sería lo que llamaríamos el software instruccional en sentido estrecho. Lo curioso es de que a pesar de que el número de programas de software específicamente para educar es poco, existen en Internet muchos contenidos que pueden ser de utilidad educativa. Entonces la apuesta del libro era encontrar ejemplos de cómo los millones de páginas de Internet que hay disponibles podían ser utilizados si a estos contenidos les ponemos una estrategia didáctica. Y de hecho es una idea que se ha utilizado antes en la historia de la educación. Ha habido propuestas de utilizar el periódico, ¿te acuerdas, no? El periódico con un propósito educativo, y el asunto es, el periódico en sí mismo pues no es un material didáctico, es un medio de comunicación, pero con una estrategia adecuada se convierte en un medio de utilidad educativa potencial, que sea nuestra intención. Muy bien, pues es muy interesante porque esta taza puede ser un excelente medio para aprender matemáticas, ¿no? Y generar toda una estrategia alrededor de ella y la convierto en un contenido útil para siempre y cuando haya una estrategia didáctica que le dé ese sentido educativo, ¿no? La transforma en un material didáctico. Así es. De las estrategias que tú mencionas en el libro, ¿cuál nos podrías recomendar para la educación básica? Mira, me encontré yo varias que yo creo que son de mucha utilidad potencial para nuestros colegas. Me gustan mucho algunas de las que están basadas en el uso de una estructura básica, que es una característica, perdón, que todas las estrategias tienen. Déjame señalar estas características generales. Una estrategia tendría que ser reproducible, o sea, fácilmente replicable, podemos copiarla fácilmente, que sabemos cuáles son sus pasos o etapas, de forma tal que no tengo que saber mucho sobre el cómputo educativo para poder emplearla, con un poquito de conocimiento lo puedo hacer. Entonces, me gustan a mí, regresando a tu pregunta, aquellas estrategias en donde estos pasos están muy claramente identificados y donde el maestro sabe exactamente qué tiene que hacer en qué momento. Porque descubrimos, haciendo la investigación para el ingeniero Flores, que parte del temor que le tienen a la tecnología algunos maestros que no saben exactamente qué hacer con ella. Aunque tengan mucho entusiasmo, no saben cómo llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, una tarea en particular. Entonces, de las estrategias que a mí me parece que cumplen estas características, ser reproducibles, generalizables,
aplicables a más de un tipo de contenido de asignatura. A mí me gustan mucho los que se llaman web quests, que viene del inglés quest, que es búsqueda, y web, por supuesto, la red, que son búsquedas en la red, y que inventó un señor al que aprecio mucho, doctor Bernie Deutsch, de la Universidad de California en San Diego. Yo he de decir parentéticamente que hice mi pinino propio por las mismas épocas, que se llamaba La búsqueda del tesoro en Yahoo, pero nunca pegó. En cambio, lo de Bernie Deutsch, que está mucho mejor hecho y con muchos mejores recursos, por supuesto, sí se generalizó. ¿En qué consiste el web quest? De manera muy rápida, en que tú les das a los alumnos una tarea que ellos tienen que cumplir, para cumplir un objetivo educativo que tuvo previamente señalado, y luego les dices que tienen que cumplir esta tarea de acuerdo a ciertos criterios de qué es lo que tienen que entregar como producto final, criterios sobre cuál debe ser el proceso con el que van a llegar a este producto final. Por último, les dices qué contenidos existen ya en la red que ellos pueden utilizar, también para restringir que no se vayan a meter a algún lado que pueda ser peligroso, y en algunos casos inclusive los contenidos se bajan de la red y se les dan en un CD-ROM, ¿no? Que es otra manera de evitar los riesgos. Y a partir de estos componentes, lo que hacen los alumnos trabajando en equipos es resolver la pregunta que motiva esta búsqueda y presentar algún tipo de producto final, que no necesariamente tiene por qué ser en software, puede ser un dibujo, puede ser una maqueta, ¿no? Y hay ejemplos muy bonitos. En alguno, por ejemplo, para estudiantes de un ciclo un poquito más avanzado, se habla sobre las sociedades ideales, las utopías. Y entonces ellos tienen que producir un ejemplo de una utopía que a ellos les gustaría. Y para eso tienen que leer un poco sobre las utopías que viven en la historia, etcétera, y al final construir una isla utópica en una maqueta en donde supuestamente tendrían todas las cosas que en una sociedad ideal habría que tener, ¿no? Esa es un poco una de las que me gustan mucho. Hay otras que son todavía más sencillas, y de hecho en una capsulita que luego van a ver los compañeros va a haber oportunidad, que son todavía más simples y que lo que hacen es sacarle jugo a la cantidad de imágenes que hay en Internet. Déjame darte dos ejemplos, si te parece. Uno que se llama la búsqueda del hielo, que esta es una estrategia que logra sacarle mucho provecho a las fotos del satélite, que tenemos ahora, las fotos que se hacen también desde el espacio, y consiste en que el maestro previamente selecciona una fotografía de las que publica la NASA, que tiene toneladas para que uno use, en donde puede haber hielo, o puede ser que por la luz y por lo que estamos viendo ahí, se refleja aquello como si fuera hielo, como si fuera nieve. Entonces yo le doy al alumno la foto con los datos de altitud, longitud y latitud. Y no le digo que exactamente en qué lugar es, y a veces simplemente le doy los datos de altitud y de o sea, qué tan alto sobre el nivel del mar, y de latitud, qué tan cercano o lejano de los polos. Entonces el alumno tiene que investigar para ver si lo que está viendo es un desierto, en donde por la luz de la foto lo que está viendo es que la arena se ve como si fuera blanca, ¿no? Pero en donde no habría que tener nieve, porque por la altura y por la latitud, pues eso no es una región polar o una montaña. Entonces ellos tienen que discernir dónde puede ser la foto. Entonces esto fue muy simple, porque lo único que tiene que hacer el maestro es conseguir fotos, y eso ya viene en la NASA, los consiguió uno, vienen estas características de altitud, longitud y latitud, y hacer la pregunta a los alumnos: aquí hay nieve o hielo, dime por qué sí o por qué no. Y entonces los obligas a reflexionar sobre cosas que típicamente les parecen aburridas, como la geografía, por ejemplo. Otra que me gusta mucho, que tiene que ver con la capsulita que les vamos a mostrar, es un ejercicio para discriminación, en donde yo, a través de la red, lo que hago es que bajo fotos. Estas fotos típicamente constituyen pares. Una de las dos fotos del par ejemplifica el concepto o el objeto que yo quiero que ellos aprendan, y la otra no. Y a lo largo de 10 tiros, porque es como un juego, el alumno crea un criterio sin que yo le haya dicho. O sea, yo le dé una definición formal, el alumno poco a poquito va creando el criterio, y de esta manera seleccionando de los pares cuál es el bueno. Y cuando se equivoca también aprende, ¿no? Que es otra idea importante, que es que aprendemos del error. Claro. Este es el juego del curador, que forma parte de un grupo de recreaciones llamado Kiosco Interactivo, dirigido a la educación informal, creado por el Dr. Manuel Gándara para el Museo de las Culturas en la ciudad de Oaxaca. Este juego consiste en que el alumno, aplicando su lógica y criterio, discrimine por medio de imágenes y conceptos que se le presentan, y en base a la prueba y error pueda construir su propio conocimiento. Por ejemplo, ¿cuál es cuál? El comité del museo es el cuerpo encargado de preparar las exposiciones en un museo comunitario, y la etnografía es el estudio de los grupos étnicos.
término que se aplica a los grupos indígenas. En este juego, tú eres miembro de un comité que montará una exposición de fotografías sobre los grupos indígenas de Oaxaca. El comité recibió muchas fotografías en donación, pero no todas son de oaxaqueños. Tu tarea es seleccionar de cada uno de los 10 pares de fotos que te presentaremos cuál es la de un grupo oaxaqueño. Toca la imagen de la persona oaxaqueña. No, los tejidos de Oaxaca no suelen ser azules, sino más bien tienden hacia el rojo. Toca la imagen de la persona oaxaqueña. En efecto, esta es una persona de Oaxaca. Toca la imagen de la persona oaxaqueña. No, el uso de bandas en la cabeza no es frecuente en Oaxaca y el patrón de la decoración también es diferente. Toca la imagen de la persona oaxaqueña. No, inténtalo otra vez. Hay un viejo chiste que dice que todos los mexicanos nos vemos iguales a los ojos de un japonés. Otro similar dice que los mexicanos vemos iguales a todos los japoneses. Algo similar sucede con los indios. Para alguien no indígena, todos se ven iguales. Pero aunque comparten, y nosotros con ellos, rasgos comunes a todos los grupos americanos, también tienen diferencias que un etnógrafo identifica fácilmente. Por supuesto, detrás de las diferencias, todos somos iguales. Claro, excelente. El sitio de la NASA es bien valioso. Tiene cantidad de imágenes que son gratuitas, además, que podemos utilizar. Y en el sitio de Space Place de la NASA, cuya URL van a encontrar los compañeros en la agenda de esta semana, ahí podrán encontrar muchos juegos y muchas estrategias, mucho material, muchos recursos más muy valiosos en relación con este tema. Y ahí van a ver van a tener la oportunidad de tener datos para resolver lo que tú nos estás planteando. Muchísimas gracias. Manuel, además, entre los contenidos que tú manejas aquí, las estrategias, ¿hay alguna que nos pueda sugerir que tenga relación con el uso de Web2? Sí, de hecho, a mí me gusta mucho el wiki. El wiki es un tipo de página, como tal vez nuestros amigos ya conozcan, y si no, ahorita es buen momento. Es una página donde, a diferencia de las páginas de internet, donde yo nada más entro y veo, ¿no? O a veces comento, el wiki es una página que podemos construir juntos. De hecho, la idea era que fuera un mecanismo de colaboración y que resultó tan exitoso que hoy día la enciclopedia más grande del mundo y la que más rápido crece, más que las que había antes, la británica, la americana, etcétera, es precisamente la Wikipedia. El nombre Wikipedia precisamente deriva de que utiliza esta tecnología del wiki. ¿Para qué podemos utilizar nosotros el wiki en nuestro salón? Podemos hacer, como hace el mismo autor de los WebQuest, que también hace trabajo interesante con wiki, este doctor Dodge, podemos hacer que entre 4 o 5 inventen una historia y cada uno, por ejemplo, representa un personaje. Pueden ser que están en la época de la independencia y entonces tienen 5 papeles diferentes en la lucha de independencia. Y cada uno va a contribuir con lo que su personaje haría dentro de una historia que ellos inventan. Entonces cada quien hace su pedazo y luego lo sube a la página wiki y entre todos cuentan una historia, por ejemplo. Me parece que esa es una aplicación bonita. La otra, por supuesto, son los blogs, estos especies de reportes. Blog sería como entrada en una bitácora que se van creando, en donde yo puedo ir poniendo mi avance en algún tema, que es lo que hacemos, por ejemplo, en la maestría aquí en el ILSE, y pedir la opinión de la gente que quiera contribuir, y entonces yo voy añadiendo a estas noticias que voy publicando los comentarios y reacciones que tengo de otros de mis lectores. Esto me ha tocado también verlo usado para cosas interesantes. Hay una aplicación en donde los alumnos, el ejercicio consiste, es un ejercicio para geografía y ciencias sociales y matemáticas, pero tienen que diseñar una vacación. Y entonces tienen que elegir un lugar, tienen que ir poniendo todo esto en el blog, tienen que poner a dónde irían, por qué irían, cuánto costaría llegar, cuánto dinero van a requerir para gastar. Tareas para las cuales tienen que desarrollar experiencia y habilidades de investigación, por ejemplo. Sí, además. Entonces serían dos ejemplos de los que me gustan. Y existen estos elementos de lo que se llama la web social, pero que yo todavía tengo mis dudas de que les hemos encontrado el punto exacto para sacarles realmente jugo educativo. Yo creo que eso tiene todavía que pulirse un poquito más y sobre todo resolverse el asunto de la seguridad, porque tenemos que recordar que cuando los alumnos están navegando tienen que tener supervisión, no sea que vayan a ir a dar algún lugar a donde no. Mi propia
posición al respecto es que hay que decirles lo que hay. O sea, ¿no? Pues lo van a descubrir tarde o temprano, y en particular decirles pues, que hay riesgos. ¿No? ¿Qué otra cosa podría sugerirle a los maestros en relación con esto de la seguridad en Internet? Porque les estamos sugiriendo y recomendando muy ampliamente que utilicen los contenidos de Internet para generar estrategias didácticas, pero como dices, hay riesgos. ¿Qué tipo de riesgos hay y qué les podríamos sugerir a los maestros para que manejen esto con sus alumnos? Yo diría que los riesgos principales se concentran o se reducen a 3, y estarían el hecho de que hay pornografía, que evidentemente un niño pequeño se puede tener un efecto traumático, y como sabemos la pornografía pues, es la enorme cantidad de contenidos que hay en Internet y de otras tecnologías. La pornografía casi siempre es la que movió la tecnología. Entonces, exponerlos a pornografía, que obviamente no tendrían por qué estar viendo a esa edad, ese es un riesgo. El otro riesgo serían los predadores, particularmente los predadores sexuales, que estos suelen ocupar lugares como foros y precisamente redes sociales. Por eso que las redes sociales, al estilo Hi-Fi o MySpace, etcétera, hay que verlas con cuidado, ¿no? Y el tercero serían los sitios racistas, y se llaman sitios de odio en general, que son discriminatorios para algún grupo en particular, y donde los niños podrían estar expuestos a ver pues, cosas que los adultos, que todavía no tenemos la cabeza clara, por desgracia no terminamos de entender. Entonces, ¿cómo hacerle para reducir estos riesgos? Uno, insisto, primero decirles a los maestros, decirles a los alumnos que estas cosas existen. No, porque además ellos ya lo saben. Sus amiguitos, por alumnos mayores, ya saben, sobre todo que la pornografía y cosas por el estilo existen. En particular, conforme se acercan a la secundaria, el riesgo de las redes sociales es mayor, porque está esta cuestión de conocer gente por Internet. Hay que avisar de estos riesgos. Y en cuanto al último, la cuestión de los sitios de odio, pues también decirles que hay gente que no tiene bien puestos los tornillos en la cabeza y que hay que creer las cosas únicamente una vez que tengamos razón para pensar también fundamental. Para reducir todavía más el riesgo, podríamos, si no queremos, por ejemplo, que naveguen solos, o si no tenemos un filtro de contenidos, que es otro recurso, estos filtros de contenidos lo que hacen básicamente es que dicen el tipo de dominios o de lugares en donde por el contenido los niños no tendrían que entrar. Entonces la computadora detecta esto y bloquea la página. Pero como se producen más páginas que actualización de los filtros de contenido, es una especie de guerra de nunca acabar. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es que el maestro baje el contenido. Existen programas que nos permiten copiar todo un sitio de Internet o copiar imágenes, cosa que seguramente ellos ya saben hacer, pero no tiene mayor problema. Y entonces lo que yo podría hacer para evitarme dificultades es bajo esos contenidos, los pongo en un CD-ROM y los hago disponibles en la red de manera local, o los copio de máquina en máquina. Entonces acabó el problema. Muy bien. Pues son unas recomendaciones que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Para que trabajemos con confianza, con alegría y aprovechando toda la potencialidad que tiene el trabajo con Internet. Manuel, tú escribiste este libro de estrategias de uso de contenidos, estrategias de uso de contenidos. Nuestros participantes en el diplomado están escribiendo su propio libro de estrategias didácticas. ¿Podrías tú decirnos como autor qué puntos importantes que podrías señalarnos que debemos de tener en cuenta cuando escribimos un libro como este? Pues mira, en particular a mí me hacía muchísima ilusión porque en cierto sentido retoma algo que tú también habías empezado desde el 2001 a la hora de que estábamos hablando de estrategias didácticas presentes en la educación, porque creo que estamos jugando con la misma idea, y es que materiales que no son explícitamente instruccionales pueden ser parte de una experiencia de aprendizaje. Yo estoy convencido como antropólogo, además, de que cualquier experiencia es una experiencia de aprendizaje, que aprendemos más de lo que se nos enseña, aprendemos por supuesto no solo en la escuela, aprendemos de la vida, y entonces si encontramos las estrategias para que nuestros aprendices faciliten este proceso, pues nos va a ir mucho mejor, ¿no? Entonces, una cosa que yo les podría recomendar si van a tener que escribir un libro es que redacten de manera estructurada. Esto es, hagan primero un buen esquema de redacción, que a veces se nos olvida, nos entusiasmamos tanto que nos lanzamos directamente a escribir lo primero que se nos viene a la cabeza, y eso resulta en textos a veces no muy bien balanceados. Hay que resistir la tentación y hay que hacer lo que se llama redacción estructurada, empezar por un buen guión de redacción, luego de cada uno de los puntos centrales que vamos a tratar, hacer un mini guión de redacción para este punto, y así sucesivamente. Fue la única manera en la que yo logré condensar en poco espacio, porque había una limitación al número de páginas que podía tener el libro,
la información que estaba yo encontrando, ¿no? Y que es una montaña de cosas las que hay allá, o sea, estoy seguro que van a divertirse mucho haciendo sus propios proyectos. Muchísimas gracias. Y dinos, ¿qué conclusión importante entre las muchas que hay aquí, pero cuál para ti sería una conclusión fundamental en este libro de estrategias de uso de contenido? Quizá una de las más fuertes es la importancia de la capacitación. O sea, yo pienso que parte de la dificultad que ha tenido el cómputo educativo en este país es que pensábamos que los maestros les íbamos a llevarnos por la máquina y pues ahí úsela, ¿no? Pero si los maestros de este país siguen siendo los que yo conozco y este país es el mismo, y parece que no ha cambiado desde ahora que me dio gripa, yo creo que lo que estamos encontrando es que los maestros tienen una sobresaturación de trabajo típicamente. Entonces, aun si tuvieran un enorme interés y entusiasmo por la computadora, si no les damos una guía para incorporarla en su rutina cotidiana, pues no lo van a hacer. Entonces, la capacitación es fundamental para que la gente sepa cómo puede utilizar este recurso y sobre todo cómo sacarle jugo a lo que es su especificidad, que es la parte interactiva. Entonces, yo creo que esa fue una de las enseñanzas principales. Y la otra es que, en efecto, en un lugar en donde hay cuando menos 4,000 millones de páginas de contenido, aún si asumimos que hay 1% de esa cantidad de cosas nos pueden servir en la educación, pues vamos a encontrar mucho. Entonces, no hay que olvidar que hay recursos de referencia, desde enciclopedias, diccionarios, lugares de traducción, hay una enorme colección de videos que ahora se pueden conseguir a través de YouTube, sobre todo tipo de contenidos también de corte educativo. Están las obras de los grandes autores, están todos los periódicos importantes del mundo. O sea, es una riqueza y lo que yo quise transmitir en este libro, espero haberlo logrado, es que ahí está todo esto para que nosotros lo usemos y que sería parte de lo que yo les recomendaría a ellos como autores, que logran transmitir ese entusiasmo a sus propios lectores. Pues Manuel, realmente es un privilegio, una alegría que tú estés aquí, que nos hayas compartido estas experiencias que seguramente nuestros compañeros van a valorar muchísimo. Sobre todo, pues nos has prometido la posibilidad de compartir este libro a través de la plataforma. Ellos lo podrán leer, lo podrán disfrutar y podrán obtener muchos tips y muchas cuestiones importantes y valiosas para su práctica docente. Manuel, muchísimas gracias por tu participación y para todos ustedes, aquí Manuel es un ejemplo para todos nosotros. Ha sido nuestro maestro, seguirá siéndolo por siempre. Muchísimas gracias, Manuel. Cerremos este tema con el siguiente video sobre el uso educativo de Web 2. Web 2.0 y educación. El conjunto de redes, tecnologías y sistemas que conforman la sociedad de la información encuentra en Internet su principal escenario de acción. La web es un medio relativamente joven y en constante evolución. En poco tiempo hemos pasado de una web estática, en la que el usuario tenía un papel pasivo, meramente observador, a una web dinámica, participativa y colaborativa, donde los usuarios se convierten en protagonistas activos, creando y compartiendo contenidos, opinando, participando, relacionándose. A esta nueva web se la denomina Web 2.0 o web social y nos ofrece grandes posibilidades en el ámbito educativo. La revista Time ha elegido como persona del año 2006 al usuario de Internet, porque han sido los usuarios los protagonistas del cambio. Un cambio que ha transformado la web de los datos en la web de las personas. Un espacio de interacción entre lo social y lo tecnológico, donde las nuevas herramientas y aplicaciones proporcionan servicios a los usuarios, y esos servicios generan contenido, información y comunicación. Así, la Web 2.0 se constituye en el escenario en el que convergen los usuarios, los servicios, los medios y las herramientas. Un terreno en el que estas relaciones tejen redes sociales en las que la clave es la participación, la posibilidad de conversar e interactuar. Pero esto no sería posible sin unas herramientas tecnológicas potentes y sobre todo fáciles y asequibles.
Los CMS o sistemas de gestión de contenidos proporcionan el soporte necesario para que cualquiera pueda publicar contenidos en la web sin gran esfuerzo. Son las plataformas en que se basan blogs, wikis, foros y otros formatos emergentes en la red. La complejidad técnica de estos sistemas es transparente al usuario. Incluso separan el contenido del diseño, ofreciendo distintos estilos y plantillas para facilitar al máximo la tarea de diseñar el sitio y permitir a los usuarios concentrarse en los contenidos. Todas estas estrategias ameritan un nuevo enfoque de evaluación. No podemos evaluar con la misma mentalidad cuando lo hacemos sin tecnología de por medio, a cuando ésta nos lleva a la creación de nuevas estrategias didácticas que han de incluir también nuevas estrategias de evaluación. Al respecto, permítanme platicarles brevemente 2 anécdotas de las que aprendí mucho. Cuando era maestra de primer grado de primaria, llegó un niño que había sido mi alumno. Me dijo con sus ojitos vivarachos: «Mi maestro de segundo está loco». «¿Por qué?», le pregunté. «Porque me puso 7. ¿Cómo le hizo para meterse en mi cabecita para saber lo que yo sé? Y más loco aún, ¿cómo sabe que lo que está en mi cabecita vale 7? Y ahí les va otra. Una alumna de 5º año de primaria me dice: «Maestra, usted me puso bien esta respuesta y está mal». «Bueno», le contesté, «yo sé que tú sabes mucho de ese tema». Ella me dijo: «Sí, pero usted no califica lo que yo sé, sino lo que yo escribo. Y yo escribí mal, entonces póngamela mal». Y así es. Hasta ahora no nos podemos meter al cerebro de nuestros alumnos para saber si aprendieron, y lo que realmente calificamos no es lo que saben, sino lo que escriben o dicen en pruebas que no necesariamente reflejan su aprendizaje. Desde la teoría de la información, el aprendizaje se da al procesar nueva información que se asimila y acomoda a la previamente existente. Esa cantidad nueva de información puede ser medida si conocemos el estado inicial del sistema, las modificaciones que se dan en el proceso y el estado final. De ahí se deducen fórmulas de diferenciales e integrales que no podríamos aplicar en nuestro caso, porque no podemos conocer el estado inicial ni el final del sistema del que partimos, aunque recuperemos conocimientos previos y hagamos diagnósticos, y además porque no serían prácticas. Ahora bien, los maestros ya hemos rebasado muchos de los conceptos que desvirtúan el aprendizaje al identificarlo con una calificación obtenida de manera mecánica en pruebas. Y hemos avanzado en un concepto de evaluación en relación con la educación informática como un proceso de realimentación y toma de decisiones para asegurar aprendizajes. Así, para la educación informática, hemos creado estrategias alternativas que nos permiten centrarnos en que el aprendizaje realmente se produzca. Por ejemplo, autoevaluación de procedimientos computacionales y actitudes. La realizan los propios estudiantes. Revisión de los productos en pequeños grupos para mejorarlos. Ejercicios de afirmación que se revisan en parejas. Ejercicios y pruebas prácticas para revisarse en pequeños grupos. Edición final de libros, realizada por los educandos y sus revisores. Participa la comunidad educativa en la evaluación final de productos y competencias informáticas. Estas estrategias han de fortalecer la voluntad para elaborar trabajos de calidad, terminados y con la suficiente autoconciencia y motivación para su creación. Si bien el maestro o la maestra son quienes deciden sobre las calificaciones finales, estas se obtienen en un proceso de mejora de los productos, asegurando el aprendizaje individual y la participación colectiva. Los sites son un buen ejemplo del trabajo en redes del conocimiento y son un buen recurso para crear estrategias didácticas que integren contenidos de Internet,
ya que permiten insertar imágenes, videos, documentos, hojas de cálculo, presentaciones compartidas, mapas, álbumes de fotografías, gadgets y aprovechar los contenidos que seleccionamos de Internet para hacer vínculos con los que podemos crear estrategias dinámicas y ágiles. Al agregar diferentes productos terminados y publicables en el site, la evaluación cobra un sentido integral. Ejemplos de estrategias apoyadas en un site para primaria y secundaria son: para matemáticas, los álbumes de matemáticas por alumno con problemario, formulario, glosario, creaciones geométricas, etc. O bien, problemario colectivo en el que se conjunten problemas planteados y resueltos por los mismos estudiantes, conforme avance el curso o en relación con una temática. En ciencias, libros de prácticas ya sea por cada estudiante y o el colectivo. En español, libros de cuentos, de poesías, de leyendas, de novelas, el diario personal, el anecdotario de cada estudiante y el colectivo. Pueden constituirse en un repositorio de objetos de aprendizaje específicamente de WebQuest, ya que cada página sería uno que contara con su introducción, tareas, proceso, evaluación, conclusiones. O mejor todavía, se puede hacer una colección de estrategias didácticas sobre uno de los ejes de desarrollo. Además de los portafolios grupales, los libros personales y estrategias didácticas específicas, los sites pueden utilizarse como repositorio de documentos de un curso, como blogs de aviso, como sitios web, para publicitar eventos, para hacer registros, para mantener comunicación. Para educación lineal o preescolar, el site puede tener la intención de concentrar en un solo lugar una serie de actividades, ilustraciones y videos, para que los pequeños puedan visualizar y que los padres ingresen para descargar y acompañarlos en su uso. La rúbrica para obtener indicadores de evaluación ya comprendería integralmente las competencias simultáneas que se presentan durante la creación del contenido del site. Para concluir esta sesión, les comparto mi sentimiento como profesora, que de pronto me encuentro ante un mundo parecido al de Alicia en el País de las Maravillas, con muchas cosas que no comprendo, pues no alcanzo a distinguir entre la realidad y la ficción, ya que las explicaciones a las que durante largo tiempo me aferré ya no me son útiles. Pero veo adelante un mundo fascinante de retos en el ciberespacio, en el que nuestros educandos participan y participarán, potencializando la esencia humana, y en donde la evaluación cobrará un nuevo sentido como resultado de la participación consciente de nosotros los maestros.